Sentir. 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 Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la transmisión más de Sentir. Este es un nuevo episodio de nuestra tercera temporada, que es Salud Física, Emocional y Mental. Y el día de hoy tenemos con nosotros a dos licenciadas. La primera es la licenciada Lisa Velázquez Peláez. Ella es tanatóloga, antropóloga forense, cual le brindó una perspectiva sobre la muerte, primero física y luego de manera espiritual. Ahorita actualmente realiza acompañamientos emocionales, terapia holística, acupuntura emocional y aromaterapia. Y la licenciada María Magdalena Ochoa Medina, quien es psicóloga, terapeuta en medicina alternativa y actualmente es directora del Centro de Desarrollo Humano y Artístico. Licenciadas, ¿cómo están? Hola, muy bien. Sí, ¿cómo se encuentran? Sí, nosotros también estamos muy emocionadas. Nunca habíamos tenido dos licenciadas al mismo tiempo, ¿no? Qué nervios, pero bueno, está bien. Muchas gracias. Entonces, ustedes nos hablarán de la tanatología. ¿Me podrían explicar para empezar qué es la tanatología? Ok, bueno, mira, la tanatología es una ciencia que ayuda a comprender los procesos de la pérdida en la vida. Sin embargo, yo dentro de esto que he aprendido me he dado cuenta que la tanatología, más que esto, es un regalo para el alma, porque es un acto que uno mismo hace para entender y poder procesar todas las pérdidas que vivimos durante toda la vida, ¿no? Porque no podemos enfocarnos nada más a la pérdida de un ser querido, sino también a la pérdida de perder casas, perder un lugar de residencia, cambio de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte de la tanatología. O sea que la tanatología, bueno, por lo que yo sabía o lo que había escuchado, es que la tanatología únicamente era hacia muerte, pero no, ¿sí? O sea, es pérdida en general de lo que sea. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos han catalogado como las aves de mal agüero, porque tenemos esta parte donde hablamos de la muerte, ¿no? Pero hablar de la muerte desde un punto de vista más espiritual, más sano, más objetivo, no desde el arraigo de la pérdida del sufrimiento. Entonces, la parte de la tanatología nos ayuda a llevar estos procesos de manera más sana para que lleguemos a un punto donde sea resiliente, donde podamos ver que la pérdida trae maravillosos regalos, porque es un momento donde nos empuja a aprender, a cambiar. Ok, muy bien. Entonces yo puedo ir con una tanatóloga si, no sé, perdí a mi casa, ¿no? Mi negocio, no necesariamente se me murió la mamá, ¿puedo ir con una tanatóloga? Sí, creo que deberíamos de partir desde la parte de entender qué es perder, ¿no? Creo que tenemos un concepto con un sistema que nos manejan desde muy pequeños, donde nos vamos creando que la pérdida es algo que tiene que ver con la muerte y es algo malo, ¿no? Pero como lo decía la licenciada Lisa, perder no significa eso. Perder habla de una parte evolutiva del ser humano. Todos los días perdemos algo. Todos los días nuestras células cambian, todos los días perdemos una hora más, todos los días perdemos un razonamiento, todos los días construimos una evolución como seres humanos, ¿no? Eso es perder. Perder significa una transmutación, un cambio. Entonces, si nosotros reafirmamos la parte de la pérdida, creemos que entonces la tanatología acompaña a todo aquel proceso en el cual se genere una crisis, ¿no? Y un proceso evolutivo de cambio y de circunstancias, de ideas, porque regularmente cuando yo pierdo me enfrento a una situación nueva. Entonces, todo aquel ser humano que pasa por una situación de dejar y de iniciar, está pasando por una pérdida. Sí, así es, y tú puedes ir, o sea, el acudir con un tanatólogo no nada más es para vivir, estos procesos donde pierdes, sino es un acompañamiento, es un regalo el que tú te haces a ti misma, porque vas a aprender a reconocer y sobre todo a vivir, a no negar tus emociones y tu proceso mismo, a respetarlo, porque algo que también hemos visto, Magda, es la parte donde justamente sufrimos demasiado porque negamos nuestros procesos, no queremos reconocer que somos seres que sentimos y que tenemos emociones pues fuertes, ¿no? Al momento de que perdemos una estabilidad, un contexto, un lugar a una persona, nos hace enfrentarnos, incluso enfrentamos hasta la parte de nuestra fe, ¿no? La ponemos en juicio.
Y a veces nuestra propia moralidad, que es otra cosa que entra ahí, pues nos cuestiona, ¿no? Si debemos estar enojados con Dios o con la persona que se fue, porque pues no podemos aceptar que nos está pasando esa parte. Entonces, pues esa parte de perder sí es muy interesante. Yo creo que desde la parte donde los conceptos de pérdida no los tenemos entendidos. Sí, claro. No sé si tú algún día o has sentido o tú has escuchado a personas que dicen, es que ¿por qué me pasó? Ajá, ¿no? Sí. No es justo, no debería de pasar, no me lo merezco, ¿no? Ante las situaciones de pérdida, regularmente la primera idea que entra a nuestro razonamiento como seres humanos es que la pérdida no debería de existir en nuestra vida. Entonces creo que eso es con algo que la tanatología y tanto la psicología acompaña, ¿no? Para poder entender que los procesos son parte de la realidad y que si tú no entiendes que perder significa también el inicio de otra cosa, entonces tienes un conflicto con aceptar la parte de la realidad que existe en el mundo y que no puedes, y en el universo, y que tú no puedes controlar, porque todo, como yo te comentaba al inicio, todos los días cambiamos y todos los días perdemos de alguna u otra manera. Entonces creo que es importante que hoy que nos escuchan puedan entender que si ustedes tienen un problema con la pérdida, si ustedes tienen un problema o tienen algunas interpretaciones erróneas al respecto de que las cosas deberían de ser de una determinada manera o tendrían que ser siempre estables, entonces quiere decir que ustedes tienen un conflicto con la realidad. Entonces hay que irlo a resolver con especialistas como los tanatólogos o como los psicólogos en este caso, para que puedan vivir un proceso diferente, ¿no? Ay, mira, fíjate que sí, ahorita que lo comentabas, es muy común que digamos como, ay, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, lo que voy entendiendo es que el problema radica, bueno, cuando tengo alguna pérdida o algo parecido, en la perspectiva que tengo de lo que me pasó. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que algo que estamos viviendo es que siempre nos esperamos a que ocurran las cosas, ¿no? Siempre creemos esta parte donde nos sentimos, algo que ha venido a reafirmar la cuestión de la pandemia, es que hemos dado por hecho que somos eternos, que no nos va a pasar nada. Entonces, y ahorita está remarcando mucho el constante, la parte de cuántos van de los muertos y cuántas personas están enfermas, ¿no? O están graves, cuando esto siempre ha ocurrido, nada más que ahorita lo está resaltando más. ¿Y qué tiene que ver este proceso? Pues que tenemos que aprender a vivir las etapas conforme van ocurriendo. Esa parte donde siempre nos esperamos a que algo impacte nuestra vida porque no queremos aceptar que somos vulnerables a cualquier cambio y en cualquier momento, ¿no? No sé, en esta parte hemos comentado Magda y yo la parte psicológica, ¿no? La parte que es muy impresionante cómo empezamos a vivir las emociones en estos procesos. Yo creo que cuando tú vives un proceso como el de hoy, que es un cambio absoluto, ¿no? Porque hoy estamos en un cambio absoluto como seres humanos y tú no tienes el recurso emocional y mental para enfrentarlo, entonces llegan todas las demás cuestiones ya no sanas, ya más como deformadas, ¿no? De la vida, donde pues entonces empiezan a generarte sufrimiento, empiezan a generar ansiedad, empiezan a generar angustia no controlada, miedos irracionales, ¿no? Porque yo no tengo un concepto de cómo enfrentar esta parte de cambio, de cómo enfrentar esta parte de soltar, esta parte adaptativa que como seres humanos contamos con todo el recurso, tenemos un sistema mental tan maravilloso, físico, que se supone que nos tendría que servir para adaptarnos, vivir este tipo de cambios, vivir este tipo de pérdidas y volver a generar estados de resiliencia ante él, pero ante este tipo de cosas como es la pandemia, pues no los tenemos, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotras notamos que entonces empiezan las circunstancias ya mentales, ¿no? Donde yo tengo, entonces, cuando se muere alguien, ¿no? Entonces yo tengo un estado de culpa infinita con esa persona, y entonces mi proceso es no doloroso, es sufrido, ¿no? Porque entonces dolor no es lo mismo que sufrimiento. El dolor es natural, ¿no? El dolor es parte de cuando algo se acaba, te genera un impacto en tu organismo y tu organismo tiene que tener esa reacción para poder liberar la emoción que estás viviendo. Cuando tú sufres,
es un estado donde está completamente acumulado ese dolor y entonces bajo tu interpretación entonces te lleva a estar en un constante sufrimiento. Entonces hoy, cuando nos despedimos de algún familiar, cuando nos despedimos actualmente de un trabajo, y tenemos esta parte de sufrimiento, estamos hablando de todo lo detrás que tenemos que no hemos resuelto y entonces no podemos enfrentar la situación que nos está pasando en el momento. No tenemos recursos porque ni siquiera lo hemos visto. Yo creo que retomando un poquito de lo que dijo Magda, es muy importante la parte de la culpa y el perdón, ¿sabes? Porque la culpa es la parte donde nos victimizamos, donde nos hacemos responsables, o más bien donde no nos queremos hacer responsables de esta situación que nos está ocurriendo y de lo que dejamos pendiente con los seres que están partiendo, ¿no? En este caso específicamente. Entonces dejamos tantas cosas pendientes que se nos carga una impresionante manera de pensar, de creer, de concebir, de emocionalmente, y se transforma en algo físico, ¿no? Como ya estamos viendo un proceso de depresión crónica, ¿no? Un proceso de depresión que incluso llegan aquí al consultorio pues con crisis severas, ¿no? Donde no pueden controlarse, no saben si llorar, si gritar, y es impresionante cómo les da miedo aceptar que si en ese momento necesitas gritar o llorar, lo tienes que vivir, porque te lo está exigiendo tu propio cuerpo. Algo que dijo Magda muy importante es que tenemos nuestros propios recursos, y algo maravilloso que tenemos que entender los seres humanos es que el primer recurso que tenemos para sobrellevar estas situaciones es nuestro mismo cuerpo. Nuestro mismo cuerpo te va a marcar cuándo debes de llorar, cuándo debes de gritar, cuándo debes de estar enojado, cuándo te asustas. Todo nuestro cuerpo nos estimula a vivir las emociones. Lamentablemente te digo que no estamos como sociedad, como seres humanos, como papás, no les hemos enseñado a nuestros hijos a gratificar nuestras propias emociones. Lo primero que decimos cuando alguien muere es: tranquilo, va a pasar con el tiempo, no llores, a él no le gustaría verte llorar. Qué mal hacemos con decirle, él no te gustaría verte llorar. Al contrario, es que tenemos que aceptar que él ya no está aquí, y que los que estamos viviendo aquí con esta emoción y con este pesar y con todo lo que nos está pasando somos nosotros. Y tenemos que llorar porque eso es algo natural, es la liberación de nuestras emociones que nos va a empezar a permitir a procesar este tipo de pérdidas, ¿no? Y el perdón es una herramienta maravillosa en este proceso. Tengo entendido que todo empieza por mis emociones que niego, ¿no? Sí. O sea, si tengo, no sé, si era dolor, pero yo ya dejé pasar mucho tiempo y nunca lo quise sacar, se vuelve en sufrimiento y luego esa persona se va, ¿no? Se muere, se muda. Y entonces yo me quedo atorada ahí, ¿no? Es como, bueno, entiendo que ese es como el objetivo de mi tanatólogo, ¿no? Ayudarme a vivir ese duelo. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Exacto, es correcto. Creo que ese es el problema, que los duelos no se viven de manera sana o natural, ¿no? El duelo ya se vive con ideas deformadas al respecto de lo que tú quisieras que pasara, de tus deberías, de tus normativas creenciales, de sistema de formación como ser humano, de tu creencia arraigada de cómo es que debería de pasar las cosas. Cuando pasa un proceso de duelo, dígase trabajo, muerte, la pérdida de un novio, la pérdida de un esposo, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de los niños, de los amiguitos, de esta situación de que yo tengo, por ejemplo, niños en el consultorio que me decían, yo extraño mi banca, maestra, no, yo extraño mi banca. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? que te van pasando, como tú no lo ves como un proceso, como tú no pasas por este proceso de sacar la emoción, como traes esas emociones ya cargadas anteriores, ¿no? Donde si en algún momento en tu vida te pasó una circunstancia donde te sentiste por tu ideología abandonado y en este momento alguien se va, entonces tú vuelves a reafirmar esa idea. Entonces, a mí todos me abandonan, ¿no? Y en el momento que tú reafirmas esta idea de a mí todos me abandonan, con las secuencias que vas viviendo en la vida, que no solamente son finales, en la vida todos vivimos finales, esa es la realidad. Pero si tú tienes una idea de que te abandonan, entonces ya el duelo no se está viviendo de manera natural, sino el duelo se está convirtiendo en una idea donde soy el abandonado, donde soy la víctima, donde nadie me quiere y donde tengo circunstancias adversas y puedo caer en problemáticas como neurosis, alcoholismo, cuestiones de problemas con la comida, relaciones destructivas, porque no quiero asimilar ese proceso donde solamente estoy perdiendo. El ser humano no tiene la capacidad, no tiene entrenada, sí tiene la capacidad, no tiene entrenada la capacidad de perder.
Creo que eso es con lo que hoy quisiéramos mandar este mensaje, porque pues para esto diseñamos este evento, ¿no? Que se llama Dejar ir es amar, porque está diseñado para que tú vengas y vivas de manera real un proceso de duelo. Vivas de manera real desde tu dolor real a poder sacar estas emociones, a poderlas vivir y después experimentar estos procesos de perdón y agradecimiento, porque puede ser bien fácil perdonar y agradecer, pero para llegar a eso primero tienes que reconocer que estás pasando por un proceso de duelo. Sí, totalmente de acuerdo. Magda, tú mencionas mucho que ya no vivimos el duelo de una manera sana, de una manera natural. ¿Cómo sería vivirlo de una manera natural? Pasando por un proceso primero, bueno, hay 5 cuestiones, hay 5 formas o 5 etapas en las cuales se pasa el duelo. Y la primera es que cuando llega la negación total. O sea, cuando tú pasas por un proceso de pérdida o de duelo, llega la primera instancia y lo primero que haces es negarlo, no me está pasando. Porque aparte es como decíamos otra vez, ¿no? El cuerpo nos avisa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, la mente en este momento lo que hace es protegernos del impacto que vamos a recibir y entonces finge que no pasa nada, ¿no? Nos pone en un estado emocional. Cuando has perdido a alguien o algo, te pone en un estado emocional como si estuvieras en pausa, como si no estuvieras sintiendo, como si te tratara de una película. Entonces, esa es la parte donde empezamos a negar. Y luego, pues ya viene la segunda etapa, que es la parte de la ira, ¿no? Que es ahí donde ya... ¿Me escuchan? Empieza la parte del coraje, de sentirnos molestos, y creemos que nos sentimos molestos con la persona que se fue, ¿no? Muchas veces nos enojamos y gritamos, es que ¿por qué te fuiste? Me dejaste sola y todo este drama, ¿no? Sin embargo, muchas veces estamos enojados, lo que te decía, con tu Dios, ¿no? Te enojas porque las plegarias de fe que tú hiciste para que pasara otra cosa no fueron escuchadas. Entonces pones en duda esa y también te enojas contigo porque te quedaste con el hubiera, con el pude, con el debí de haber hecho, ¿no? Llevarlo antes al hospital. Una serie de situaciones que son tremendas para vivir con la ira. Ahora, después de ahí puedes seguir la parte de la tristeza, de la negociación. También quiero recalcar, es importante también recalcar que aunque nosotros las estamos nombrando en esta forma, no siempre para todo el ser humano es lo mismo. ¿Sí? O sea, puede ser que a ti te entre primero la ira y después la negación y después la tristeza, o sea... se vuelven a repetir. O se vuelven a repetir, pero no quiere decir cada uno de somos seres individuales y cada quien vivimos de manera diferente las cosas. Entonces, la parte de la negociación o la parte de la etapa de negociar es cuando ya estamos como haciendo un acercamiento de lo que nos está pasando, ¿sí? ¿no? Estamos lidiando entre la realidad y algunas... partes ficticias que estamos creando a través de nuestras propias creencias, ¿no? De nuestras concepciones. Es cuando incluso hay veces que te dicen, es que yo lo escucho, es que yo lo veo, es que estás haciendo esa negociación de intercambio de que todavía está ahí, ¿no? Luego ya llega una etapa donde ya es más natural, donde ya te llega la tristeza, donde ya te llega esta sensación de entender que ya se fue, de que ya no está, de que te quedaste contigo, ¿no? Porque creo que eso también, fíjate que hemos descubierto mucho en esta parte del trabajo que hemos hecho con las personas que han pasado por procesos de pérdida actualmente, es que el problema más grande con el que se encuentran después de perder a alguien, a un ser querido, a una cosa en la cual tenían fundamentada toda su vida, es que se dan cuenta que no les duele el que se fue, les duele lo que tienen que resolver con ellos mismos ahora que ya está la ausencia de ese ser que les resolvía cierta situación, los acompañaba en otras, los apoyaba de determinada manera, los hacía sentir de cierta forma. Entonces creo que el problema de cuando te entra la tristeza es cuando te quedas, ¿no? O sea, cuando ya te entra la realidad de que hoy tienes que resolver ahora contigo, porque tú te quedaste. Aquí sí hay que tener cuidado en la parte de la tristeza y la negociación, porque son 2 etapas críticas para el ser humano. Aquí es donde justamente si no sabemos vivirla, se puede convertir en depresión, ¿ok? Es ahí donde justamente pues deberíamos incluso de pedir ayuda o un acompañamiento desde el principio que estamos viviendo la parte de la pérdida.
pero si no se puede, pues en este caso sí es cuando tú debes de estar en alerta, si tú conoces a un familiar que acaba de perder a un ser querido, que está en un proceso difícil, que lo ves, que no se para, que no sale, que prácticamente está dejando de comer, que ya no es viable para la sociedad como un ser útil, entonces es cuando tú debes de estar alerta y pedir ayuda para otra persona o para ti mismo. Y luego pues ya viene la parte de la aceptación, ¿no? La parte donde ya hacemos ese intercambio con la realidad, ya sentamos, ya entonces empezamos a formar y a construir nuestra vida ya sin esa cosa o sin ese ser humano. Ya empezamos a continuar con nuestra vida, ya sin esa parte, sí me duele, ¿por qué no? Porque voy a tener momentos de tristeza en el momento que quizás lo recuerde, en el momento en que abra un álbum, en el momento que escucho una canción, ¿no? Sí voy a recordar a la pareja que me dejó, sin embargo, ya voy a aprender a vivir sin él y voy a aprender a vivir conmigo mismo, a vivir cada momento. Entonces, por eso decíamos desde un principio que es bien importante que vivamos y aceptemos cada uno de estos momentos. Supongo que si estos, por ejemplo, yo ya pasé negación, ira, llego a la negociación, me puedo regresar, ¿no? De repente doy la regresión a la negación y así estoy brincando entre uno a otro, ¿no? Sí, justamente por eso se hace el acompañamiento, tanto psicológico como tanatológico, para evitar que hagas estos, de por sí lo hacen, ¿no? Aún con el acompañamiento, porque es parte de su proceso, cada quien vive un proceso muy distinto, ¿no? Pero aquí es justamente evitar eso, es irlos acompañando por cada una de esas etapas. Si hoy vienes trabajando la ira, bueno, hay que enseñarte a cómo vivir la ira, ¿no? Desde el proceso de la conciencia, de cómo debes de manifestar tu enojo, no hacia otras personas, sino realmente reconocer con quién estás enojado. Quizás estás enojado, lo que te decía, contigo misma, o estás enojado con la persona que se fue, ¿no? Y entonces tienes muchas ganas de decirle que te abandonó, que es un desgraciado, que por qué te dejó en esas circunstancias. Y es parte de, yo siempre creo que con el conflicto que más nos topamos como terapeutas es que mucha gente dice, por ejemplo, ¿no? Es que no debo de hablar mal, o sea, sí lo odio, ¿no? Lo odio porque me dejó, porque sí, entonces él se fue y no se dio cuenta de todo lo que me dejó resolver, hasta me dejó sacar su ropa, ¿no? Y entonces ni siquiera eso pudo hacer él mismo. Entonces, ese tipo de cosas, la gente tiene una ideología que no se debe de decir. ¿Cómo vas a hablar mal de un muerto? ¿No? ¿Cómo vas a hablar mal de una persona que ya se fue? ¿Tú lo sientes? Sí, es real. Es real. Entonces, dentro de los procesos de acompañamiento terapéutico, lo que hacemos... Sí. No, continúa. Dentro del proceso de acompañamiento terapéutico, lo que hacemos es que les ayudamos a las personas a poder vivir los procesos de manera más real. De manera más real con ellos mismos, no con la realidad que te exige la norma creencial, ¿no? Sobre tu realidad, lo que tú sientes, porque eres un ser individual y porque tú estás viviendo eso y el que tiene que resolverlo eres tú, porque el otro, la cosa que se fue, la situación que viviste ya no está. Entonces tú tienes que aprender a resolverlo. Okay. Sí, es mi proceso personal y si yo lo puedo llevar del 1 al 5 lineal o brincando, supongo que también hay casos en los que puedo estancarme en uno y ya jamás llegar a la aceptación, ¿no? Claro, sí, es ahí cuando volvemos a los duelos crónicos. Un duelo, en teoría, debería de vivirse real en 2 años. Ya después de que pasan esos 2 años, pues ya es algo no sano. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no todos los seres humanos vivimos los duelos de la misma manera, ni con las mismas etapas. Hay veces que uno vive la ira y se va luego a la negociación y luego ya termina ya con la aceptación y súper rápido y no pasó más, ¿no? Y luego muchas veces se pregunta, como estamos acostumbrados a vivir esto como una catástrofe, con mucho sufrimiento, con mucho drama, ay, ¿segura que estoy bien? ¿Segura que ya no tengo que vivir más nada? Pues no, porque ya lo viviste. Entonces cada uno tiene sus momentos, sus etapas. Lo óptimo sí es que no vivamos más de 5 años una pérdida, de lo que sea, porque no es sano, porque quiere decir que entonces sí nos quedamos estancados en algún momento y que sí tenemos que solucionar, como decía Magda,
algo ya no con la pérdida, ¿no? Con lo que representa la pérdida, sino algo interiormente que te vuelve, sí, se volvió a fragmentar aquí adentro, te lo volvió a activar. Entonces eso es lo que hay que entonces revisar, hay que acudir a los psicólogos, hay que acudir a las terapias, ¿no? Decíamos el otro día, la canasta básica, huevos, pero muchos huevos para tener acción a terapia, ¿sí? Es que es real, porque la gente no quiere invertir en la parte terapéutica porque se les hace un gasto inútil, ¿no? Y aquí pues es necesario pues meter parte de tu terapia, invertirle a ti mismo. Como te decía, es un regalo para ti, un regalo para el alma. Ok, chicas, pues ya casi estamos a punto de terminar. No sé si quieren añadir algo más. La verdad es que su tema me encantó, ha sido de mis temas favoritos, es muy interesante. Yo voy a entrar a su curso y pues no sé si quieren agregar algo más. Y claro, mira, los queremos invitar a todos ustedes. Vamos a estar allá en Tlaxcala el día 18 de abril. Vamos a estar dando el taller Dejar ir es amar, ¿no? Este taller consiste en un taller en el cual tú vas a vivir y experimentar los procesos, ¿no?, que se tienen que vivir dentro de una pérdida, dentro de un duelo. Lo importante de este curso o de este taller que vamos a impartir la licenciada Lisa y yo es que tú vas a aprender a poder reconocer tus emociones y a poderte llevar herramientas para ponerlas en práctica. Y bueno, nosotras trabajamos con mariposas vivas. Al final hacemos un ritual en el cual tú vas a poder, bajo la magia de la mariposa, bajo la magia que tiene esta parte simbólica de la mariposa, de la creación, de lo que es porque una mariposa, para poder ser una mariposa, pasa por procesos evolutivos, pasa por dolor, pasa por circunstancias y al final solamente extiende las alas y vuela. Entonces el mensaje que nosotros queremos llevar es como la evolución que tú puedes llevar ante perder y ante una situación. Entonces el día 18 de abril vamos a estar dando el taller Dejar ir es amar, ¿no? Pueden pedir informes aquí en las instalaciones de Email Tlaxcala o el teléfono de Email Tlaxcala y pues por allá los vamos a estar visitando. Excelente, muchísimas gracias. Los informes, bueno, pueden comunicarse a Email Tlaxcala al 248-233-4058 o al de Sentir, que es la clínica, nosotros, que es 246-248-6999. Y bueno, también haciendo mención de su curso, quiero comentarles que la licenciada Lisa va a dar una conferencia, ¿okay?, titulada La pérdida y el perdón. El 5 de abril va a iniciar nuestro primer ciclo de conferencias titulada Sanar en Casa. La licenciada Lisa va a abrir este ciclo y bueno, la conferencia es gratuita, pero para informes y registros también al mismo número. De todas maneras, se encuentra el número en la cajita de descripción por cualquier cosa, ¿sí? Muchísimas gracias a ambas por estar el día de hoy con nosotros. De verdad, su tema fue muy interesante y les agradezco mucho. Muy bien, hasta luego. Un gusto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.